presidente. El miércoles 8 de julio, luego de meses de espera de soluciones concretas, esta Cámara aprueba el retiro del 10% de los fondos que están en las AFP, con 95 votos, cumpliendo así el alto quórum exigido. Sabíamos que pese al amplio apoyo popular, este es un proyecto que no le gusta al gobierno. Lo que no sabíamos, que la votación iba a causar tanto estrago, incluso llegando a denuncias de supuestos beneficios o favores políticos a cambio del voto en contra. ¿Qué es eso, señor presidente, si no es corrupción? Estos hechos son gravísimos y deben ser investigados lo antes posible. Nunca se había visto una arremetida tan agresiva. Al día siguiente, casi como una venganza, se presentaron 2 vetos presidenciales. Uno contra el proyecto que impide el corte de los servicios básicos y otro contra los acuerdos llegados en la comisión mixta del nuevo servicio de protección de la niñez. El ministro de Economía dijo que nos podemos convertir en un país bananero. El ministro Briones, quien hizo una larga intervención sobre lo pésimo que era el proyecto, omitió un pequeño detalle, que él mismo fue director de AFP Habitat. AFP Habitat, mire qué curioso, la misma que envió una carta infundiendo terror y usando los datos personales de sus afiliados. ¿Cómo, señor presidente, vamos a confiar en la imparcialidad del ministro Briones? ¿De verdad espera que alguien crea que sus intereses son pensando en los afiliados y que no hay nada de defensa ideológica al modelo de las AFP? ¡Qué impotencia, señor presidente! Que estos mismos ministros no hayan rasgado sus vestiduras frente a los actos de nuestras policías y militares durante el estallido social. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas de haberlos visto así de comprometidos cuando se trataba de los derechos humanos, cuando se trataba de los ojos del pueblo y no de los intereses de los poderosos de siempre! En este proyecto hay una necesidad urgente que resolver. Este proyecto es necesario. No nos pueden pedir que nos quedemos con el último ofertón del presidente Piñera para intentar frenar esta reforma si ni siquiera son capaces de hacer un anuncio decente, sin letra chica, que hace que la ayuda no llegue a la gente. Algunos acá han dicho que tienen confianza en las promesas del gobierno. Pues yo no confío en este gobierno. Mantengo mi voto a favor. Y si las promesas se cumplen, enhorabuena, la gente podrá tomar su mejor decisión en conciencia. Nos cansamos de esperar, señor presidente. Exigimos pan para hoy y seguridad social para mañana. He dicho, muchas gracias. Que se han opuesto al retiro del 10%, han hablado de daño previsional, han hablado de engaño, han hablado de que no nos metamos en el bolsillo de las y los trabajadores. Por favor, presidente, ellos vienen a hablar de daño previsional, vienen a hablar de engaño, vienen a hablar de meterle la mano en los bolsillos de las y los trabajadores. Yo les voy a decir lo que es daño previsional, presidente, y el pueblo bien lo sabe. Daño previsional es que hoy día el 50% de las personas no se pueda jubilar con más de 150.000 pesos. Es que este sistema condena a las mujeres a pensiones de miseria. Engaño, presidente, es haber prometido pensiones de prosperidad cuando lo único que han garantizado es una condena absoluta con pensiones de miseria. Tienen además la desfachatez de decir que el retiro del 10% es meterse en el bolsillo de las y los trabajadores. Cuando proponemos que esto sea voluntario, meterle la mano al bolsillo de las y los trabajadores es lo que hizo la ministra del Trabajo cuando autorizó que de manera unilateral se suspendieran los contratos, los salarios de las y los trabajadores. Se metió en el bolsillo de las y los trabajadores cuando los obligó a tener que recurrir a su seguro de cesantía individual. Presidente, muchos dicen acá que se preocupan de las familias de clase media, pero esconden algo que ya todos sabemos, que su principal interés es proteger a las familias y a los amigos de los dueños de la AFP. Es proteger el negocio financiero. Digan lo que digan, el pueblo bien sabe cómo se construyó este modelo.
no fue para entregar pensiones. El sistema de AFP se construyó para salvar a la banca privada. Se construyó para debilitar el poder político del Estado y entregárselo a las grandes corporaciones. Se construyó para ser el cajero automático de las sociedades anónimas, de la banca, de las grandes corporaciones, donde muchos de estos parlamentarios y sus partidos tienen acciones y participan. No se preocupan de las familias de clase media, presidente. Están haciendo todo lo posible, incluso recurrir a la extorsión para defender el negocio de la AFP. Las calles han hablado. Presidente, muchas gracias. Quiero decir algo con toda claridad y que es importante que los chilenos que nos están escuchando lo sepan. Chile no tiene un sistema de seguridad social. El sistema de AFP no lo es. Y por lo tanto todo lo que se ha discutido en función de los principios de la seguridad social, bien recibido, pero el sistema de AFP no lo es. El gasto previsional en Chile y las pensiones en Chile se pagan mediante impuestos. Y los impuestos los pagan los pobres a través del IVA. El Estado paga el 80% de lo que mes a mes destina este país a pensiones. Pero lamentablemente hoy día estamos en esta discusión tan compleja, no por el Parlamento, no por la izquierda, sino por la situación de este gobierno que ha manejado este problema de la única forma en que sabe manejar los problemas, como si fuera una huelga. Pero hay que avisarle al gobierno que aquí no hay una movilización en donde pueda apostar a las técnicas del tejo pasado, a desgastar a los dirigentes, porque aquí no hay una movilización, sino que hay un pueblo que está apremiado por una prohibición estatal de salir a la calle. Pero lo más importante que hay que recordar de las AFP, y por qué hoy día se movieron, por qué todos los planes para la clase media han salido en función de este proyecto y no en función de la necesidad de la gente, porque las AFP, de lo que se cotiza mes a mes, solo un 30% se destina a pagar pensiones. El resto se usa para capitalizar las empresas de los señores Polman, Luxich, Angelini, Piñera y otros. Es por eso que Juan Sutil, en un análisis histórico, dice que este es el peor Congreso desde el regreso a la democracia. Es decir, para Juan Sutil, el Congreso que anuló la ley de pesca es mucho mejor, es mucho peor que el que corruptamente aprobó la ley de pesca. La pregunta es si para Juan Sutil este es un mal Congreso para sus intereses. Pero, presidente, si esto no llegase a aprobarse, por lo menos quedarán dos cosas en la historia. La primera es que el sistema de AFP ya está herido en su legitimidad y ya saben los chilenos que es una estafa, que no entrega pensiones, que no es de seguridad social. Y este será el nacimiento de un nuevo sistema, solidario, que respete nuestro ecosistema, que sea igualitario, que no discrimine a las mujeres y que sea realmente un sistema de pensiones. Porque no puede ser que los chilenos no seamos capaces de tener un sistema en donde unos ayuden a otros. Hasta las abejas y las hormigas son capaces de eso y los chilenos no podemos tenerlo. Pero lo otro es que se va a recordar en la historia que cuando el gobierno de los empresarios tenía que ayudar a la gente, solo en función de este proyecto. No porque les conmueva la situación de las familias que hoy están sufriendo por la crisis, sino porque estamos a punto de tocar los negocios billonarios que se hacen con los ahorros de todas las y los chilenos. Y aquí hay que ser claros, con todo lo que nos hemos enterado estos días, que involucran incluso potenciales casos de corrupción por el lobby feroz y desatado del gobierno y del cartel de la AFP, ustedes transformaron la actual discusión en una en donde no existen medias tintas. O se aprueba o se rechaza, o se está con el proyecto o no. Sobre esta condición que ustedes generaron, yo les pregunto genuinamente, diputadas y diputados, supuestos representantes de la voluntad del pueblo, ¿de qué lado están? ¿Del lado de la gente o del 0,1%? ¿Con la gente o con Juan Sutil? ¿Con la gente o con el cartel de la AFP? Apoyemos a quienes hoy lo necesitan. No podemos quedarnos esperando mientras el presidente nos dice que no existen más recursos, cuando su propia fortuna supera los 2.800 millones de dólares. Sin miedo hay que decirlo, mientras ellos se manejan en cifras billonarias
La situación de las pensiones en Chile es catastrófica. En el 2018 se jubilaron 125.000 nuevas personas y la mitad de ellas obtuvo una pensión autofinanciada menor a 48.000 pesos. No por nada los militares se quedaron fuera, ¿cierto?, de este sistema AFP. Así de bueno este modelo. Por eso preocupa la situación y el presidente de Chile y la coalición de gobierno se tienen que hacer responsables alguna vez. Aunque les moleste, tienen que asumir que en su gobierno se volvió a hablar de hambre y se expandieron como no se había visto desde los 80 las ollas comunes. Aunque les moleste, tienen que asumir que su coalición será recordada en los libros de historia por decirle a la gente, en medio de una pandemia, ustedes no van a recibir apoyo. Presidente Piñera, se lo digo por su intermedio, presidente, con todo respeto, la gente a usted ya no le cree nada. Usted genera inestabilidad e incertidumbre. Todos los días me escriben madres diciéndome, me arrepiento tanto de haber votado por este gobierno. Y todo esto sin hablar de lo que ha sucedido por el lobby del gobierno, ¿cierto? Hoy no tengo duda. Si alguien no está de acuerdo con el retiro del 10%, hay una solución muy simple. No lo retire, porque esto no es una obligación, es una opción. Si tiene que llegar más ayuda, genial. Que haya más ayuda, porque después de 4 meses de ausencia es lo mínimo. Porque ya no es aceptable la idea de apoyos con requisitos, apoyos para algunos. Por último, el gobierno debería tenerlo presente. Presidente, acá hay un abandono profundo. Cuando el gobierno empieza una campaña del terror para el caso de que se apruebe este proyecto, yo me pregunto a quién le habla. Le habla a la clase media que ve en sus cartolas de AFP cómo los vaivenes del mercado se comieron sus ahorros desde marzo sin que ningún ministro de este gobierno dijera nada. Le hablan al 85% que según las encuestas que ustedes mismos mandan a hacer aprueban el retiro del 10% de los fondos de pensiones. ¿Le hablan a los parlamentarios del sector que valientes decidieron votar con la gente y no con su gobierno? No, presidente, este gobierno le habla a los dueños de este país y a los que se creen dueños también de los fondos de los trabajadores y trabajadoras. Aquí se han dicho mentiras, presidente. El gobierno nos dice primero que más del 80% de los afiliados va a recibir menos de 600.000 pesos. Mentira, no han leído el proyecto, un rango de 35 a 150 UF. Luego dicen que este proyecto va a disminuir las pensiones del futuro. Mentira, presidente. Por eso propusimos la creación de un fondo colectivo y solidario. Finalmente, en un clima de directa amenaza, el ministro Blumen nos dice que si se aprueba este proyecto, no se podrán financiar el plan de reactivación económica, dado que tendría un gasto fiscal de 18.000 millones de dólares y rompería el acuerdo de los 12.000 millones para el plan de emergencia. Mentira, presidente. Esta premisa supone, primero, que todas las personas sacarán el máximo posible y, en segundo lugar, olvida que los retiros son íntegramente fondos de las y los trabajadores y no son gasto público. Es el gobierno el que tiene luego que establecer una fórmula de compensación y nada los obliga, presidente, a compensar a quienes tienen grandes sumas de dinero o a no compartir esa compensación con los empleadores de este país. El ministro Briones guarda silencio cuando se le pregunta 4 veces, presidente, si en caso de aprobar este proyecto van a insistir con las medidas de clase media que presentaron como último ofertón. Ese es el chantaje. Hoy escuchaba al ministro Briones decir por la mañana que la propiedad privada debería ser limitada porque no es posible que uno pueda hacer lo que quiera por el solo hecho de que una cosa sea de su propiedad. Perdón, presidente. Qué lamentable que esa visión opere solo cuando se trata del dinero de los trabajadores y trabajadoras, pero no opera cuando se trata del medio ambiente, cuando se trata de la propiedad de las aguas, cuando se trata del impuesto a los superricos. No me vengan a decir que creen en la limitación social de la propiedad. Eso es mentira, presidente. La gente apoya esta medida de forma transversal, no solo porque, como dice el ministro de Hacienda, cree que mágicamente va a aparecer dinero que no tienen. La gente apoya esta propuesta porque en ella ve una cierta forma de justicia, recuperar algo que les quitaron sin preguntarles. Lo apoyan porque ustedes han sido incapaces de gobernar este país para su gente, porque ustedes han sido incapaces de ofrecer soluciones. Pan para hoy, presidente, seguridad social para mañana y para el pueblo, lo que es del pueblo. Muchas gracias, presidente. Con la miseria, ¿cómo puede ser que diputados de la UDI hoy día quieran culpar al Frente Amplio de que la ciudadanía esté hablando de un estallido social 2.0? ¿Cómo no lo ven? Presidente, no es lo que digamos nosotros, son décadas de injusticia. Es cosa de ver que el presidente de Chile toma las riendas por única vez y que el ministro de Hacienda habla golpeado solamente para defender a las AFPs. Basta. De verdad, presidente, basta de argumentos torcidos. Basta de querer comprarle el voto a diputados para así mantener intacto el negocio de las AFPs. Presidente, digamos las cosas como son.
La ciudadanía hoy día no tiene problemas en retirar el 10% de sus fondos que hoy día están en manos de las AFPs porque saben que mañana, de no cambiar el actual sistema, van a recibir pensiones miserables. Y por favor, que nadie sostenga el día de hoy que el panorama cambió el día de ayer. Presidente, ayer recibimos propuestas en una misma lógica que sabemos que está agotada y con serios vacíos. Entonces, por su intermedio, le pregunto a mis colegas, a los colegas que todavía están en contra de esta medida, ¿qué le van a decir a quienes el gobierno considera demasiado ricos como para recibir los beneficios del Estado, pero la banca considera demasiado pobres como para acceder a créditos? ¿Qué le vamos a decir a quienes hoy día están pasando hambre mientras ven que con sus ahorros los ricos y los dueños de las grandes empresas se hacen cada vez más ricos? Presidente, ¿qué le vamos a decir a los que se quedan sin pan hoy ni mañana? Basta también, presidente, de la campaña del terror. Digamos una verdad del porte de un buque. El uso extraordinario de los fondos de pensiones para costear la crisis también ha sido una medida tomada en otros países como Australia, Francia, Islandia, Portugal, España y Estados Unidos. No van a faltar los audaces como el diputado Fuenzalía de la UDI, que habló hace unos segundos, ante unos minutos, que digan que estos son países reconocidos por su populismo. Por favor, presidente, acá hay una forma muy fácil de detectar a quienes están en contra de un estado de protección y quienes parecen ser más amigos de las AFPs que del pueblo. Es súper sencillo. A cualquier cosa le llaman populismo. Es como casi un reflejo que tienen, presidente. En este momento, en donde ya más de 11.000 muertes nos duelen y el hambre amenaza en nuestras poblaciones, la gente está disponible a sacar la plata de las AFP porque las AFP no generan protección social, sino miseria. Por eso, presidente, apruebo para que haya pan hoy y seguridad social.